Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque nos anima, nos alienta, nos enfoca, nos dirige todo el tiempo, Señor. Queremos poner este tiempo en tus manos, pidiéndote que tú bendigas este tiempo en tu palabra, que nos bendigas a nosotros, que podamos salir de aquí edificados, consolados, fortalecidos, llenos de fe. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Sofonías. Esta última sección del capítulo 3 habla de una promesa de redención. Y no solamente para el pueblo judío, sino para todas las naciones, ¿ok? Entonces vamos a ver tres secciones. Del verso número 1 al 8, vamos a ver el gran contraste entre un pueblo injusto y un Dios justo. La segunda sección del verso 9 al 13, vamos a hablar de la redención para las naciones y para Israel. Y la última sección del 14 al 20, gozo y exaltación por la redención. Así que veamos el verso número 1, el pueblo injusto y Dios justo. Verso 1 dice: hay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió la corrección. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará. Pero el perverso no conoce la vergüenza. Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas. Hice desiertas sus calles hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije: ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Esa sección habla de el contraste, si te puedes dar cuenta, del pueblo injusto, verso 1 al 4, con el Dios justo del 5 al 8, ¿no? Pero si te das cuenta, Dios está hablando de un juicio contra un pueblo injusto, ajá, pero tú pensarás, ¿de quién habla? ¿De Asiria? ¿No? Porque hemos estado hablando de Asiria como instrumento de Dios para juzgar a su pueblo, pero no. Cuando lees el verso 4 queda muy claro. Está hablando de un santuario, está hablando de sacerdotes, está hablando de una ley, está hablando del pueblo judío. Entonces, Dios pronuncia un juicio contra las naciones, pero este juicio incluye a Israel. Sé que es un juicio que es para todas las naciones, porque en el verso 8 dice que su determinación era juntar a todas las naciones, pero dentro del juicio está Israel en el verso 1 al 4, como una ciudad que ha tenido demasiados pecados como para ser juzgada la nación. Entonces, ¿por qué está juzgando Dios a la nación de Israel junto con las naciones? Pues ahí dice, porque ha sido una ciudad rebelde, una ciudad contaminada y una ciudad opresora. Son tres cosas que las dice así como, ¿no? De un solo golpe, directo. Y sí, ¿verdad? Porque como Dios los ha estado guiando, es por acá, es por acá, es por acá, y ellos dicen, no, por acá, no, 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 es por acá, que no, ¿no? Y así es toda la historia del pueblo de Israel desde la época de jueces, cuando ellos eran gobernados por Dios y ellos no quisieron a Dios y quisieron un rey como las demás naciones, y comenzó la monarquía de Israel hasta su desastre en el cautiverio babilónico. Pues toda esa historia que creo que fueron como 1000 años, o sea, dime si Dios no es paciente con esto. 1000 años de rebeldía. No se ganaron el título rebeldes nada más de a gratis, ¿no? Sino ellos se obstinaron en su rebeldía. Ahora, también es una ciudad contaminada porque ya vimos que estaban llenos de ídolos. Tenían a Dios, pero adoraban ídolos al mismo tiempo. ¿Te acuerdas del sincretismo que hablamos la vez pasada?
Y era una nación opresora porque eran, no solamente ellos pecaban, sino también oprimían al pobre, a la viuda, al huérfano, al necesitado. Esto era terrible y sobre todo aquí el pecado se lo adjudica a los líderes de Israel porque ellos teniendo el poder para servir, más bien usaron el poder para servirse, ¿verdad? Y entonces empezaron a pasar por encima de todos con tal de tener poder, riquezas y demás, pero ellos no veían por la necesidad de las personas, ¿no? Entonces, ya vimos todo esto, entonces estamos así como muy rápido, pero esas son tres causas del juicio, pero no son las únicas causas. En el verso 2 también dice, no escuchó la voz. ¿Y de qué voz está hablando? Pues la voz de Dios, la palabra de Dios a través de los profetas, la palabra de Dios que les hablaba constantemente. ¿Cuántos profetas no hubieron en el Antiguo Testamento que hablaron a Israel, a Judá? Demasiados, ¿verdad? O sea, tú te sabes varios, ¿verdad? Por ejemplo, desde el principio, Moisés. Desde el principio, ahí estuvo Elías, Eliseo. Y hubieron muchos, Jefté, o sea, muchas personas que estuvieron hablando de parte del Señor y no hicieron caso, no escucharon la voz. Y también dice aquí, ni recibió la corrección. Es decir, cuando pecaron, Dios sí los corrigió. No es que se hiciera de la vista gorda, sí los corrigió. Pero aquí dice que cuando los corrigió, ellos no recibieron la corrección. ¿No? Interesante. Porque aún después de las correcciones, ellos seguían haciendo lo mismo. O sea, no recibieron la corrección. Un comentarista dice que en vez de aceptar esto como Dios me está corrigiendo, más bien decían, Dios es malo. Una cosa así. O sea, se enojaban en contra de Dios. También dice ahí, no confió en Jehová. Entonces, Dios les dio su palabra, pero ellos no confiaron en su palabra, no confiaron en lo que Dios les decía, no depositaron su fe en el Señor, no descansaron en sus promesas, nada de eso. Desconfiaron de Jehová, ahí pedían ayuda a las naciones, a Etiopía, a Egipto, a Siria, pero no confiaban en su Dios, confiaban en sus fuerzas, en sus recursos, pero no confiaban en Dios. También dice aquí, no se acercó a su Dios. Qué fuerte, porque Dios los llamó, de hecho los llamó desde siempre, los escogió, los llamó y constantemente los llamaban. Ellos ni siquiera eran un pueblo, ellos eran caldeos. Abraham fue sacado de ahí, de Ur de los Caldeos, y fue llamado siendo un pagano. Y los llamó y de ahí formó una descendencia, y después Jacob, y después los 12 tribus, y los estuvo todo el tiempo llamando y ellos nunca hicieron caso, hablando generalmente como pueblo, ¿no? Con sus excepciones, ¿no? Individuales, pero los llamó y no hicieron caso. Y ahí viene la descripción de los líderes, ¿no? Príncipes, jueces, profetas, sacerdotes, todos pecaron. Entonces, si vemos qué injusto, cuán pecador se convirtió el pueblo de Dios, aún teniendo a su Dios. Entonces, el contraste es, el pueblo es injusto, ha sido injusto, pero Dios no es injusto. ¿Mm? Y al contrario, Dios muestra un carácter totalmente justo. Ahora, nada más dice aquí en el verso 5 al 8, ¿no? Que Él es justo y Él no va a hacer iniquidad. Porque Él es justo, un rasgo de carácter de Dios, o es la naturaleza de Dios, es un Dios justo. Él no puede hacer lo malo porque Él es un Dios justo y bueno. Ujú. Si no hiciera justicia, no fuera un Dios bueno. ¿Estás de acuerdo? Es como cuando tú ves un abuso y ves que la autoridad no hiciera nada, ¿no? En algún caso así X, ¿no? Pero tú te enojarías, pues, ¿por qué no la hace? Entonces no es buena la autoridad, ¿verdad? Pero ahí está el detalle. Porque es buena, tiene que ejercer autoridad, ¿verdad? Y tiene que hacer justicia porque es buena. Entonces, de esta manera podemos entender la justicia de Dios. Dios no puede ser inicuo, por lo tanto va a juzgar, ¿se entiende? Y ese es el Dios que vemos aquí. Y por eso dice, de mañana sacará a luz su juicio. No va a faltar. Él tiene que castigar lo que hubo de pecado en el pueblo. Y bueno, también dice que va a destruir naciones, ¿no? Dice, hice destruir naciones, las dejé asoladas y todo. Y luego
pone esto al pueblo de Israel. Miren, hice todo esto con las naciones, pero dice, yo pensé, ciertamente me van a temer, se van a arrepentir, pero no, al contrario, seguían en lo mismo. Por lo tanto, entonces viene el juicio también sobre Israel. Y entonces ahí en el verso 8 termina diciendo, esperen, en el momento en que juzgue a las naciones, también ustedes serán juzgados. Y ahí habla como tal ya de la justicia de Dios ejercida sobre las naciones, en el verso 8, ¿no? Y lo dice de una manera como antropopatía, ¿no? No es que el Señor tenga sentimientos, pero a través de estas figuras que propone la palabra de Dios, podemos entender que entonces va a ser justicia a Dios. No te imagines a un Dios furioso, no te imagines a un Dios así todo enojado, así, ya sabes, ¿no? Como tú te pones cuando no te dan de desayunar. No Dios no es así, pero son imágenes que Dios ocupa precisamente para mostrar que Él es justo y que mm, está indignado por la opresión, por la violencia y por todas las cosas que ve en el mundo, las cuales Él no está de acuerdo, ¿no? Entonces debemos aprender a ver estas cosas de Dios de la manera correcta, no de una manera incorrecta, ¿verdad? Porque Dios no es un tirano, porque Dios no es como nosotros. Te decía la semana pasada que luego no entendemos este tipo de cosas porque pensamos que Dios es como nosotros, que nos enojamos y queremos golpear a todos y gritarle a todos y así, pero Dios, su enojo, entre comillas, no es como el de nosotros. Su ira no es como la de nosotros. Él es Dios, Él es muy diferente a nosotros. Nosotros vemos las cosas desde la naturaleza pecaminosa que tenemos, pero Él no. Así que eso se puede entender como una justicia de Dios. Ahora, toda esta primera parte entonces nos habla acerca de este contraste entre un pueblo injusto y un Dios justo que produce entonces un juicio justo, un juicio universal. Bueno, entonces, creo que esto, para empezar, ¿no? Si podemos extraer alguna verdad para meditar, es que eh, Dios y nosotros somos muy diferentes. ¿Estás de acuerdo? Muy diferentes. Nosotros no somos justos, no por nosotros mismos, me explico, sino que nosotros somos pecadores y si nos vamos a identificar va a ser más bien con el pueblo de Israel, no con Dios, ¿verdad? Pero por otra parte, Dios es justo. Ahora, es maravilloso pensar esto. ¿Cómo es posible entonces que nos haya recibido? ¿Cómo es posible que a nosotros nos haya aceptado, siendo que nosotros no tenemos ningún derecho, ni privilegio, ni mérito para estar delante de un Dios justo? Verso 8, porque el juicio lo descargó sobre su propio Hijo. Esta justicia que iba a ejercer la ejecutó sobre sí mismo, ¿no? Y por eso es que todo aquel que cree en Cristo es justificado. Ya Cristo recibió nuestro juicio. Por lo tanto, nosotros no seremos juzgados si no somos redimidos. Somos liberados. Somos recuperados, por así decirlo. Somos salvos al creer en Jesús y no recibiremos el juicio de Dios. A mí me encanta una parte del Salmo 5 que te la voy a leer. Porque el salmista dice lo siguiente al respecto de nuestra condición pecadora versus su justicia. Dice Salmo 5, verso 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario, o sea, homicida, y engañador abominará a Jehová. Si te das cuenta, habla del perfil del pecador, ¿no? O sea, ningún pecador puede estar delante de la presencia de Dios, es lo que está diciendo David. Pero dice el verso 7, más yo, o sea, pero yo, en contraste con esto, dice, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. No es porque seamos buenos, somos pecadores, pero porque Él ha sido bueno, porque Él ha juzgado el pecado en Cristo en lugar de nosotros. Por eso podemos estar en su presencia. Por eso podemos
aspirar a acercarnos al Señor. Por eso vamos a pasar el juicio de largo, no vamos a recibir el juicio de Dios. Pero regresando a Sofonías, precisamente podemos aprender esto, ¿no? Qué increíble es saber que como cristianos la historia ha sido radicalmente diferente. ¿Somos pecadores? Sí, sí, somos pecadores. ¿Somos justos? No somos justos. Pero gracias a Cristo somos redimidos. Somos exentos de castigo. Somos salvos. Somos recuperados. Somos restaurados por el Señor. Qué maravilla, en verdad, qué maravilla. A pesar de que somos injustos. Y en Romanos hay todo un tratado, espero que algún día podamos estudiar Romanos juntos, ¿verdad? Pero Romanos habla acerca de cómo incluso Dios ve al injusto que ha creído en Jesús como justo, a lo que se le conoce como justificación. Te ve como si hubieras cumplido perfectamente la ley y nunca hubieras pecado, como un hijo suyo. ¡Qué maravilla! O sea, es una cosa impresionante lo que dice Romanos. Y todo eso es por creer en Jesús. Entonces, maravilloso. Familia, la promesa de redención no es una cosa futura, es algo que el Señor nos ha prometido en su palabra. El día de hoy está al acceso de cualquiera de nosotros. Si es que no has confiado en Jesús, confía en Jesús como tu Salvador el día de hoy, como tu Señor el día de hoy, para que recibas la redención, el perdón, la salvación, la restauración del Señor. Y es algo que puedes recibir hoy por fe en Cristo, simplemente por pura fe, no por obras, ¿verdad? Y confiar, ¿no? El Señor no va a juzgarte si has creído en Jesús. Te digo, ¿no? ¿Qué caso tendría? Piensa eso, imagínate que está ahí contigo Jesús. Te van a ejecutar en la silla eléctrica y dice, no, Él muere por ti. Ya no hay castigo que ejecutar sobre ti, porque Él ya lo pagó todo, ¿me explico? Y eso pasó en la cruz. No tiene ningún sentido pensar que nosotros vamos a ser juzgados si Jesús, en quien confiamos, ya lo hizo por nosotros. Somos totalmente libres. Entonces la redención para nosotros es pues por eso salvación, por eso es esperanza, porque no hay castigo contra nosotros. Familia, no dudes del amor del Señor, no dudes de la verdad de la redención si has creído en Jesús. Te ha perdonado, te ha salvado. Ahora, sigamos en el verso número 9. Y aquí habla de la redención para las naciones y para Israel, ya como tal. Entonces dice así, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos, nota aquí la frase, los pueblos habla de las naciones, pureza de labios para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de medio de ti a los que se alegran en tu soberbia y nunca más te ensoberbecerás de mi santo monte. Aquí está hablando de los judíos. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Entonces aquí la primera sección del verso 9 al 10 habla a las naciones, a los pueblos, y del 11 al 13 a el remanente de Israel, al pueblo de los judíos. Entonces aquí, primero cuando habla hacia las naciones, está diciendo algo muy importante, está diciendo, yo voy a devolver la pureza de labios a las naciones. Está hablando de una promesa de redención, pero que va más allá solamente del perdón de pecados y de la salvación, sino que alcanza hasta la recuperación del estado original. Es decir, la restauración plena de las naciones. Está hablando de una restauración completa. Y ahí cita algunas cosas interesantes. Dice, les voy a devolver su pureza de labios. Porque al ser naciones que no conocían a Dios o que no conocíamos a Dios, pues o sea, pureza de labios, no, todo lo contrario, labios inmundos. Como dijera Isaías, perros muertos. ¿Qué estoy haciendo aquí? Mefiboset, ¿no? No tenemos pureza de labios, porque no tenemos
Un corazón limpio. Jesús decía que del corazón habla la boca, y si no tenemos los labios limpios, porque el corazón no está limpio. Entonces esto implícitamente habla de que no solamente va a purificar los labios de una persona, está hablando de la purificación del corazón de una persona y habla de las naciones que no somos judíos. Entonces habla acerca de un lavado interno, de una limpieza interna, ¿verdad? De corazón, que va a dar testimonio, fruto por nuestras bocas. Pero ¿cuál es el punto? ¿Para qué lo quiere hacer? Aquí hay dos propósitos para los cuales va a hacer esta pureza de labios. Dice, para que todos invoquen el nombre de Jehová. ¡Qué impresionante! Es decir, purifica los corazones de las naciones para que las naciones lo invoquen, lo llamen. Eso es lo que está mostrando acá, ¿verdad? Y eso es algo asombroso porque no podíamos, al ser naciones ajenas al pueblo de Dios, no podíamos invocar el nombre de Dios. Y sin embargo, Dios desde el principio tenía contemplada a las naciones para poder rescatarlas también. Y también en el verso 9 dice, ¿para qué? Para que les sirvan de común y consentimiento. Entonces, no solamente para que lo invoquemos y para que tengamos, bueno, perdón, invocarlo también no solamente significa clamar por auxilio, por perdón, sino habla de tener una relación con Dios, poder hablar con Dios. Entonces aquí habla de, pues, salvación, pero también habla de una comunión con Dios. Y el segundo propósito, para que les sirvan de común consentimiento, habla del servicio. Ajá, pero no un servicio independiente, cada quien a su manera, por su lado, sino en común consentimiento, que es lo que hace la iglesia el día de hoy. Y en el verso 10 dice, de la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. ¿De qué habla esto? Bueno, esta palabra Etiopía realmente es la palabra Cus en hebreo. Y no habla de la actual Etiopía. No te imagines el país de Etiopía que existe el día de hoy, sino que era una región al sur de Egipto en aquel entonces. Eran los cusitas. ¿Qué cusita? No, es otra cosa. Pero estos sí los ubicas. La mujer de Moisés era una mujer cusita, en número lo vamos a ver, ¿verdad? Por eso se enojaron los israelitas, porque se había casado con una cusita. Pero habla de una egipcia. Ahora, también, ¿qué significa ese versículo? Está hablando de que van a ser salvos los que habitan en la región más lejana. Van a ser redimidos. Esta salvación, esta redención, será posible para todas las naciones, no importa el lugar donde se encuentren. De eso está hablando este versículo. Y también dice, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. ¿De qué habla? Esto habla acerca de los que estén más dispersos. Ajá. Ellos también van a alcanzar restauración. Entonces, ¿de qué habla esa primera sección? Y aquí quiero detenerme a hacer una aplicación también para nosotros. Esta obra de redención es posible gracias a Cristo, lo acabamos de mencionar, ¿verdad? De manera que todo aquel que cree en Él es salvo, es redimido y comienza en nosotros un proceso de restauración. Si hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, Dios nos ha dado a su iglesia el privilegio número uno de tener una relación con Él. Nos redimió para esto, nos limpió nuestro corazón y nos limpia nuestros labios para invocarlo y para tener una relación con Él. Eso es tan importante entender en la vida cristiana. Llego a una iglesia y ¿qué es lo primero que digo? Generalmente, pues que les ayudo, ¿verdad? Y no está mala intención, porque está increíble que queramos servir y hacer algo, eso está padre eso. Pero no es lo más padre, no es lo más importante. Lo más importante es que podamos relacionarnos con un Dios que antes ni siquiera teníamos acceso y conocerlo y disfrutar de Él y de sus bendiciones, de su amor y de su gracia y de su perdón y de su misericordia y de sus, o sea, de todas sus bondades y hablar con Él y que te escuche y que te responda. Eso es algo que jamás hubiéramos obtenido, ni siquiera podíamos imaginar que se refería a eso. Y el día de hoy, todos los que hemos creído en Cristo, no solamente somos perdonados, tenemos una relación. Aquí en Semilla creemos esto como algo fundamental, familia. Lo más importante es tu relación con Dios, porque es el mayor privilegio que tienes. Es el mayor regalo que tienes.
purificó tu corazón para que pudieras entrar al lugar santísimo, para que pudieras entrar a la presencia de Dios. Aprovecha esa oportunidad, ese privilegio, ¿verdad? De hablar con Él y que sepas, que te escucha y que te contesta y veas sus respuestas y cómo te guía y todo eso. Eso está increíble. Ahora también, en ese sentido, entonces, si lo más importante es que yo esté con Él, es pensar, ¿y esto cómo se ve en el día a día? ¿Verdad? ¿Cómo se ve en el día a día, en la vida cristiana? ¿Verdad? Se ve de una manera cuando tengo mi tiempo de lectura y mi tiempo de oración, pero no solamente ahí, sino durante todo el resto del día cuando estoy caminando en la voluntad del Señor, cuando estoy practicando lo que el Señor me dijo en la mañana. Y durante el día les sigo hablando y voy camino al trabajo y le estoy hablando y llego al trabajo y oro y pongo las cosas en manos de Dios y luego estoy trabajando y todo el tiempo estoy platicando con Él y así mis dudas, mis batallas, mis dificultades, todo el tiempo estoy con Él conectado. Habla de una relación. ¿No? O sea, nos sentamos a comer y ahí está el Señor. Gracias, Señor, por la comida, siéntate conmigo, ¿no? Y eso es la comunión con el Señor, ¿no? Entonces preguntémonos, ¿no? ¿Estoy aprovechando ese privilegio? ¿No estoy aprovechando ese privilegio? O ni siquiera me estoy dando cuenta que eso es importante, ¿verdad? Pero entendamos que eso es lo más hermoso que nos ha dado el Señor. Ahora, otra cosa, nos limpió nuestro corazón para servirle de común consentimiento. Eso es lo segundo que es increíble. Después de tener una relación, podemos servirle. Podemos servirles. Es algo hermoso poder hacer algo para decir lo que sea, pero servirle en cualquier forma es increíble, ¿no? Y le servimos de muchas maneras, no necesariamente estando aquí en la iglesia, sirviendo en una iglesia es servirles. Puedes servirle en tu casa, a tu marido, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, a tus amigos, en la escuela, o sea, cuando llevas a cabo tu trabajo, ¿no? A tu jefe, no sé, a tus compañeros, a aquellos a quienes estás atendiendo, o sea, puedes servir al Señor de tantas formas y para eso nos redimió el Señor. Y aquí nos tenemos que hacer la pregunta, ¿le estoy sirviendo? Y si estoy haciendo algo, ¿lo estoy haciendo para el Señor? Porque muchas veces de las cosas que hacemos, servimos, pero no necesariamente para el Señor. A veces lo hacemos porque nos causa a nosotros una satisfacción, o nos gusta, o nos causa un sentimiento de realización, pero no necesariamente lo hacemos para el Señor. Y aquí el punto es servirle a Él. Entonces, preguntémonos esto, pero aquí dice también que le sirvamos de común consentimiento. Está hablando de un cuerpo, la iglesia es un cuerpo. No es cada quien sirviendo a su manera y como quiere y en donde quiere, somos un cuerpo y precisamente como somos un cuerpo servimos juntos, como una unidad. Donde va uno, vamos todos, ¿verdad? Porque somos un cuerpo. Nunca has visto correr a una pierna para la derecha y otra para la izquierda, ¿no? Porque es un cuerpo. Cuando una pierna quiere para la derecha, todo el cuerpo se va para allá. Es algo que parece que obvio. Dices, ¿en serio? Pues sí, pero es que así sucede, familia. Mi iglesia quiere caminar en una dirección, pero yo estoy obstinado en caminar hacia otra. O ellos quieren caminar y yo digo, ¿por qué yo no? ¿Yo por qué? ¿No? Yo no tengo qué, ¿por qué? ¿No? Que lo hagan ellos. Y es así, ¿no? Entonces creo que está padre entender que como iglesia somos un cuerpo, una familia. Y por eso es que se habla tanto de la unidad en el Nuevo Testamento. A mí me encanta la carta a los Efesios, en el capítulo 4, y Pablo lo explica impresionante, ¿verdad? Y dice que esta unidad la ganó el Señor por su sangre, a precio de sangre, y nos ha llamado a mantener esta unidad en el vínculo de la paz, en el vínculo del amor. Y que nosotros quitemos cualquier cosa que nos divida, que nos haga ir en diferentes direcciones, que nos haga caminar diferente o pensar diferente, sino que nos invita a tener una unidad entre nosotros. Y eso necesita amor, necesita paz, lees Efesios 4, necesita mansedumbre, paciencia, necesita
Pues amor, pues. Que nos amemos a nosotros mismos, entre nosotros mismos. Me refiero a unos a otros, no tú mismo, sino entre nosotros. Entonces échale un ojito a Efesios 4, familia, pero qué importante es entonces aprender. Si aquí es donde Dios me puso, caminemos juntos. ¿Va? Ahora, también aquí en el verso número 11 al 13 está hablando acerca de la redención para Israel, regresa a hablar de la redención de Israel. Y de las cosas que dice es que en este tiempo de redención o de restauración ya no será avergonzada por sus obras con que se rebeló contra Dios. Porque imagínate que lo que es cargarlo con la conciencia sucia, ¿no? Yo hice esto contra el Señor y de repente ya te redime y te perdona y es como, híjole, pero sí me vas a echar en cara todo lo que hice, ¿verdad? Pero dice el Señor a Israel, no, 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 yo no te voy a avergonzar. Ya no va a haber naciones que se van a burlar de ti, jamás, ya no. Y me habla de un Dios que es diferente a nosotros, ¿no? Pero, ¿qué aprendo para nosotros como iglesia? Pues que el Señor no nos busca avergonzar jamás. O sea, no es parte de lo que Él quiere hacer en nuestra restauración. Avergonzarnos, exponernos así delante de todos y miren qué pecador es este cristiano, ¿no? Miren todo lo que ha hecho. No es la actitud, yo creo, yo no veo eso aquí en el Señor. Yo veo un Dios que cuida el honor, cuida la honra, el bienestar, el corazón de su iglesia. Es importante también creo que hablando de esto, y no sé por qué voy a decir esto, pero lo voy a decir. Yo sé que todos pecamos, ¿verdad? Pero el Señor protege nuestro honor, nos cuida de nuestra reputación, porque Dios es bueno, ¿no? A veces se sale de control porque a veces son consecuencias de nuestros pecados, pero es otra cosa. Pero el Señor siempre está cuidándonos, muchas veces de cosas que hacemos para que su nombre no sea ensuciado por nuestra culpa. Pero así es el Señor, nos protege y nos cuida. Y en ese sentido, aunque todos pecamos familia, pues esos temas se tratan con el Señor. Si tú tienes que hablar con un pastor, puedes hacerlo, pero en cortito, familia. Tengamos prudencia con las cosas que decimos, ¿verdad? Porque no es el chiste, no es exponernos así de que todo el mundo se entere todo con punto y coma lo que hemos hecho, sino más bien es el Señor el que tiene que saberlo. Y nosotros estamos también para servirte, pero realmente es en cortito, aquí entre nosotros y punto. Tengamos cuidado de eso, familia. Es parte de vivir con sabiduría también, ¿verdad? Ahora también dice aquí, quitaré en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia. No está hablando de las naciones que se burlaban porque ellos fueron soberbios, entonces Dios permitió que la nación de Asiria y Babilonia los cautivara y todo esto. Pero está diciendo, ya voy a quitar eso, ya no va a haber nadie que se burle de ti. Y también dice aquí, nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Porque eso hizo Israel, se ensoberbeció y entonces a Dios no le agradó eso, ¿verdad? Pero está diciendo, cuando yo restaure a la nación de Israel, va a aprender al final. Y ya no va a tener la misma actitud, ahora va a ser un pueblo humilde y pobre, confiado en Dios. ¿Qué aprendo de esto? ¿No? Nosotros no somos Israel, pero podemos aprender algo de esto. Y esto es que cuando el Señor nos corrige, es que nos corrige para que tengamos la actitud correcta, ¿verdad? Una actitud de dependencia de Dios, una actitud que aprenda a reconocer que Dios es Dios y que Él sabe las cosas y que nosotros no sabemos las cosas y que Él es bueno y que nosotros no entendemos muchas veces eso. Pero el punto de Él es reconocerlo y cuando lo reconocemos y nos humillamos delante de Él y aceptamos su yugo y caminamos con Él, entonces eso es precisamente lo que Él quiere. Y entonces, de hecho, podemos experimentar que Dios es muy bueno. Cuando dices, ya, 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 no voy a estar peleándome contigo, Señor, ya, voy a hacer tu voluntad. Exactamente. Ahí aprendes a ver cómo Dios es bueno, cómo Dios te ama, cómo te lo dijo por tu bien, cómo siempre, ahí está contigo. Entonces es increíble cómo también hace eso con nosotros como iglesia. Y me gusta también que con la corrección produce fe.
¿verdad? Confianza, porque nuestra confianza se desvía. En vez de confiar en Dios, empezamos a confiar en cualquier otra cosa. Israel empezó a confiar en Egipto, en Etiopía, en Asiria y demás. Y le fue como en feria, ¿verdad? Y también confiaba en sus ídolos. Pero ahora su confianza va a estar en Dios. Entonces igual, nuestra fe es algo de cuidado. Y a través del trato de Dios nos ayuda a volver a confiar en Él. Porque si pecamos es porque empezamos a confiar en cualquier otra cosa que no es Dios, pero Él nos regresa a confiar en Él. Entonces, qué importante, ¿verdad? Y qué valor tiene la corrección para la iglesia que nos ayuda otra vez a regresar a confiar en Dios, en su palabra. Y en el verso 13 habla del remanente de Israel. Dice, no hará injusticia, no dirá mentira, no habrá engaño. Y si lo podemos englobar así de manera general, está diciendo, va a vivir con justicia. O sea, ya no va a haber lo que había antes, ¿no? Y eso es lo que el Señor está haciendo también en nuestras vidas, nos está transformando, quitando de nosotros toda injusticia, toda mentira, todo engaño de nuestros corazones, ¿no? Eso es lo que está haciendo el Señor el día de hoy. Y también aquí en el verso 13, perdón, dice, será apacentados, dormirán y no habrá quien los atemorice. Y eso está padrísimo. A mí no siempre sucede así porque vivimos en un cuerpo entregado al mal, ¿no? Pero ahora sí que cuando experimentas el poder de Dios y estás caminando ahí en la voluntad del Señor, te das cuenta que puedes dormir tranquilo, que tienes paz en tu corazón, que el Señor está saciando tus necesidades. Claro, tú eres bueno, Señor, ¿verdad? Esos momentos son muy bellos cuando uno está caminando con el Señor. Pero todo eso es parte de esta restauración, de este paquete de redención, de este regalo de redención que nos ha dado el Señor. Entonces, veamos qué quiere hacer el Señor en nuestras vidas, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer en nosotros? Bien. Ahora también aquí hay algo que empieza a decir, pero lo va a explayar en el verso número 19. Dice, porque ellos serán apacentados. Obviamente tú no comes pasto, ¿no? Está hablando metafóricamente. Y entonces es donde entendemos que él está hablando del pueblo como su rebaño y él como el buen pastor, que es una imagen que ya había desde hace mucho tiempo atrás, desde David, desde Moisés, lo sacó de la esclavitud como un pastor, ¿no? Y los guió por el desierto y los estuvo apacentando durante 40 años, igual también David a su pueblo y demás. Entonces, lo que vemos aquí es que el pueblo de Israel tiene un pastor y este pastor tiene un rebaño que va a apacentar, que va a saciar, que va a cuidar, que va a proteger. Y eso hace también con la iglesia. Nos saca del pecado, nos saca de la esclavitud, pero no nos deja en el desierto aventados. Él nos alimenta, Él nos provee, Él nos apacienta, nos satisface, nos cuida, nos ama, porque Él es el buen pastor. Y Jesús por eso dijo, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, ¿no? Y eso hace Jesús, dar su vida por las ovejas. Y entonces disfrutemos del amor, del pastorado de su Señor Jesús, ¿verdad? Cómo nos protege, nos cuida, nos alimenta, sostiene, nos provee, nos sustenta, nos dirige. Dios es nuestro pastor. Bueno, ahora sí, regresando aquí al texto, vamos a la última sección. Canta, oh hija de Sión. Cuando dice hija de Sión, está refiriéndose a Jerusalén. Está hablando a los israelitas otra vez. Canta, oh hija de Sión. Da voces de júbilo. O sea, tú cantas cuando estás contento, ¿verdad? Entonces igual, va a haber tanto gozo en Israel que le dice, canten, o sea, si no puedes contenerte, canta de alegría. Y dice aquí, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Cuando dice hija de Jerusalén, se refiere a Jerusalén. Verso 15, Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos, Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión no se debilite en tus manos, Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará.
se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo. Tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo, yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré a la descarriada. Amén. Y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Esta última sección es gloriosa, gloriosa. Creo que es una de mis favoritas de los profetas menores. Está demasiado bella, familia, porque aquí habla de los resultados de la redención. Dios va a hacer un buen de cosas con su pueblo. O sea, con Israel aquí enumera, no sé, como 10. Por ejemplo, Jehová le dice a los israelitas, ha apartado tus juicios, Jehová ha echado fuera a tus enemigos, Jehová es rey de Israel en medio de ti. Y lo que vimos antes, ¿no? Ya no los va a avergonzar, va a quitar a sus enemigos, va a cambiar su corazón y va a ser un pueblo humilde, van a ser apacentados, van a dormir en paz. Y dices, wow, son un buen de cosas. Por eso le dice a su pueblo, canta, o sea, regocíjate, da gritos de júbilo, ponte contento, alégrate, ¿no? Porque Dios ha hecho muchas cosas contigo, ya las está haciendo. Ahora, pienso en esto como Israel, pero te digo, de aquí aprendemos nosotros. ¿Por qué? No, a veces parece que uno es ciudadano de CDMX por tener una cara más o menos a las de acá. No sonreímos, no se ve gozo en nuestras vidas. No estoy diciendo que no haya momentos difíciles, sí los hay, ¿no? Y son duros y son inevitables al vivir en un mundo caído. Pero hablo en general de la actitud que luego con la que enfrentamos la vida como cristianos, ¿ok? No de estos momentos difíciles, ¿no? Hablo de en general de la vida. No sonreímos, no tenemos dicha, gozo, pero hay una buena noticia que te quiero decir. Ya puedes reír, ya puedes sonreír, ya puedes ser feliz, ya te puedes gozar. Neta, en serio. ¿Por qué? Porque Jehová ha apartado tus juicios. Ya nunca más te va a castigar. Nada más me dijeran eso a mí, sería, o sea, cuando lo recordamos más bien, todos nosotros podemos sonreír. ¿Ah? Dice, porque Jehová ha echado fuera a tus enemigos. Lo hemos visto en Romanos, si Dios es por nosotros, a ver quién. Bien, papá. Si el Señor está con nosotros, ¿qué enemigo puede hacer frente al creyente? ¿Verdad? Dice Jehová, luego pareciera que tenemos enemigos y más que felicidad, más bien es como todo abatimiento, pero porque olvidamos que Él está con nosotros y que Él es el que vence al enemigo. Jehová es rey de Israel en medio de ti. ¿Cuántas veces se nos olvida que Dios está en medio de nosotros? Y es algo literal. Su presencia está dentro de nosotros. Su presencia está en su iglesia, el grupo de redimidos que somos nosotros. Dios está aquí con nosotros. Cristo está aquí con nosotros. Por eso dice, canta, regocíjate y gózate y regocíjate. Familia, es algo que la instrucción es muy simple, pero a la vez es bien profunda. Uno no puede tener gozo, ni regocijo, ni cantar de alegría si uno no recuerda estas cosas. O lo anterior, ya no hay vergüenza, porque ya no nos va a juzgar el Señor, ¿no? Ya no hay vergüenza porque Él va a cambiar nuestro corazón. Es cierto que no somos lo que quisiéramos ser, pero tampoco somos lo que éramos. Ya no tenemos por qué estar abatidos por nuestros errores. Él no nos culpa, Él no nos tacha, Él no nos ve como otra vez, híjole, no. Él nos ve con amor, como sus ovejas. Tenemos un pastor, Él nos cuida, podemos dormir en paz. Familia, gózate y regocíjate, canta, le dice. Yo soy fan de hacer esto en privado porque luego en la iglesia está increíble, pero
primero déjame hablar de lo privado. Cuando nadie te ve y estás ahí en el carro, en el tráfico y pones una alabanza y es para ti, Señor, ¿no? Y ya sabes, ¿no? Te puedes a cantar, ¿no? Y todo. Estás caminando, estás cantando y alabando a Dios. ¿Y por qué? Porque estás pensando en esto. Puedes cantar. Dices, pero yo canto y el espíritu se va. No, no se va el espíritu. Cántale. A Dios le gusta que le cantes. A Dios, eso es voluntad del Señor, que tú le cantes al Señor. Hablando ahora del grupo acá, que luego venimos, nos reunimos y le cantamos, ¿no? A veces nos da pena porque no sabemos cantar y demás, pero deja la pena y deja el do, re, mi, fa, sol y la final. Olvídate de esas cosas. La alabanza no se trata meramente, aunque está padre, pero no se trata meramente de algo artístico. La alabanza se trata de adorar a tu Dios. Y cuando lo hacemos para Él y lo hacemos para adorarlo, no para que nos vean qué tal cantamos y sabemos hacer novenas y sextas y no sé qué. Familia es pensar, es por ti, es para ti, Señor. Concentrémonos y adoremos y cantémosle. A Dios le gusta que lo hagamos. Ahora, aquí hay otra parte porque dice, esto es así en la Biblia, brother. Bueno, otro resultado de la redención, fíjate aquí en el verso número 15. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová, el Rey de Israel, en medio de ti, nunca más verás el mal. Pues está increíble, ¿no? Nunca más verás el mal. Es decir, para empezar, creo que puede referirse al mal del juicio. ¿Ah? Para empezar, creo. Pero también cuando lo pienso como cristiano, también pienso que para el cristiano todas las cosas se ayudan a bien. Aunque pudieran ser difíciles, realmente no es algo mal para nosotros. Incluso a Job, que le fue difícil, todo fue para bien. Entonces pienso, sí es cierto, Señor. Nunca más veremos el mal. Puras bendiciones. Bendiciones y bendiciones y más bendiciones. También en el 16, en aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debilite en tus manos. Aquí hay dos instrucciones para Israel que también son para nosotros, pero también hay una razón. Jehová, del verso 16 hasta el verso número 20, te voy a enumerar todo lo que Jehová va a hacer y lo que le pide al pueblo que haga. Entonces, primero dice, Jehová está en medio de ti, otra vez en el verso 17. Jehová salvará, verso 17. También dice, poderoso, o sea, el Dios poderoso está en medio de ti. También dice, Jehová se gozará sobre ti con alegría. Entonces es como la idea de un padre que ve a su hijo y le suelta una sonrisa a su hijo. Lo ve y se deleita en su hijo y no sabe otra cosa más que sonreír, ¿verdad? Así luego vemos a nuestros pequeñitos, ¿verdad? Así Dios con nosotros. También dice, Jehová se regocijará sobre ti con cánticos. Esto ya de plano está muy extremo, familia. Esto sí ya está muy extremo. Yo no sabía que Dios cantaba, pero aquí dice, fíjate, se regocijará sobre ti con cánticos. Es decir, va a ser tanto su gozo que va a cantar de alegría al verte. Es lo que está diciéndole a su pueblo. Yo nada más pienso cuando estaban mis niños bebitos, estaba tan contentos de verlos ahí en la cuna que no podía hacer otra cosa más que cantarles. La de Pau Patrol o la que sea, pero es como que bello, ¿no? Y le cantas canciones, él ni te entiende ni te escucha, pero tú lo amas y es para ti como, no sé cómo expresarle esto. Como cuando estás enamorado, pues, ¿no? Ahí le mandas, a ver, mariachi, ¿no? ¿Sabes una cosa? La de cajón. Pero es esa familia. No sabes cómo contener, no sabes cómo expresar tu emoción. Y yo veo a un Dios que se deleita y se regocija cuando nos ve. Cuando ve a Israel, en este caso, ¿no? También acá habla de que Jehová reunirá al oprimido y cargado, verso número 18. Tratará con severidad a los que nos oprimieron a Israel. Jehová salvará a la que cojea, recogerá a la descarriada, traerá a Israel, lo reunirá y lo pondrá por alabanza y renombre de todos los pueblos.
Pero de eso aprendemos nosotros un buen de cosas. Dios ha hecho esto con todos sus redimidos. Lo hará con Israel redimido en un futuro cuando se arrepienten y creen en Cristo, pero el día de hoy ya lo ha comenzado a hacer con su iglesia. Jehová está en medio de nosotros, ahorita lo vimos, pero Jehová nos salvó de la paga del pecado, nos salva del poder del pecado hoy y nos salvará de la presencia del pecado en un futuro. También el Señor se goza sobre nosotros con alegría, te ve y no es como todo triste, enojado. Te digo, no sabe cómo contenerse al ver que hay una persona que ha creído en Él y está arrepentida y ha creído en Jesús. Y Él no se puede contener. En un comentario que leí decía algo así como, deja de pensar que Dios está enojado contigo. Deja de pensar que Dios está malhumorado o triste por la forma en la que vives. Desde el primer momento en el que tú creíste en Jesús, Él te ve con ojos de amor. Él te ve con deleite, con gozo, porque has creído en Jesús, justificado por la fe. Nunca más va a estar enojado contigo, porque el Señor es un Dios de amor y es un Dios bueno, es un Padre, es un pastor. Entonces creo que es buena hora de quitarnos todas esas ideas que nos llenan de temor. Y también dice aquí, reunirá al oprimido y cargado. ¿Estás cansado? ¿Cargado? ¿Oprimido? Y dices, uy, sí, ahora sí. Va a reunirnos, familia, y especialmente aquellos que han estado fastidiados por un largo tiempo a causa de la injusticia. También dice aquí, salvará a la que cojea, es decir, ¿qué significa que cojee una oveja? Pues que no puede caminar, ¿no? Y que siempre, así que siempre que da ese paso, como que, oh, híjole, aquí no puedo caminar bien ese paso, Dios. Pero qué increíble que aunque no seamos perfectos, nuestro caminar no sea así como que nos encantaría tener. Con todo el Señor nos va a salvar. Porque Dios es un Dios fiel. También dice, recogerá a la descarriada, ¿no? Porque a lo mejor el que está un poco descarriado pensará, híjole, a mí no, brother, también a ti te va a ir por ti, por la descarriada, por mí. Y pienso en esos momentos en el que de plano no andas caminando nada. Es más, estás bien lejos, ¿no? Y de repente esa pierde la esperanza. ¿Será que en verdad Dios me ama? Mira, dice, va a reunir a la descarriada. No porque seamos buenos o porque lo merezcamos, sino porque Él es bueno, es un buen pastor. No va a perder ninguna de sus ovejas. En Juan 10 decía eso, ¿no? Dice que en Juan 10. Vamos a Juan 10. ¿Ah? Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre de los somos. Va pronto. Dios es bueno. Y al final, Dios nos traerá, nos va a reunir, nos va a poner por alabanza y renombre de todos los pueblos, ¿no? Nuestra mala reputación, nuestra falta de honor, nuestra, ya sabes, ¿no? Humillación pública, todas esas cosas, Dios las va a limpiar, las va a quitar, nos va a glorificar junto con la familia. Pues, ¿cuál debe ser nuestra respuesta con todo esto que el Señor hace? Pues ahí dice, no temas. No temas. ¿No te ha pasado que creemos en Jesús, pero cuando pensamos en el momento de la muerte nos da mucho miedo? O cuando pensamos en que Dios un día va a traer juicio, nos aterramos. Y dices, pero si soy cristiano, sí, he confiado en Jesús, sí le he entregado mi vida, si estoy buscando ganar en su voluntad, si definitivamente creo en Él. Claro, es que el temor es algo que el Señor va quitando en nuestra vida poco a poco mediante que va perfeccionando su amor en nosotros. No es algo de inmediato. Yo me he fijado eso. Esa medida que Él nos va dando fe, esa medida que va revelando su amor a nuestras vidas, ¿verdad? Pero quizá a lo mejor todavía hay un poco de temor en tu corazón. Pero mira todo lo que Dios ha hecho por ti, lo que hace por ti, lo que va a hacer por ti. No temas. No tienes que tener miedo a juicio, porque te digo, eso ya lo cargó Jesús. No tienes que tener miedo que te vayas a perder, porque su oveja pues no te va a extraviar.
Y no tienes que tener miedo de nada, de los enemigos, de qué tal si no, qué tal si después me alejo. Ni siquiera tienes que preocuparte por eso, porque eso le corresponde a Cristo, ¿no? Ahora, esto no es como para que digas, así, entonces pues, a darle vuelo y le echan, ¿no? Como dicen por ahí. Pero no es eso, porque cuando entiendes eso dices, pues, qué amor tan grande, qué cuidado, qué pastor, qué padre, qué Dios tengo. Te cautiva y después ya no te quieres alejar. Y dice, entonces no temas. ¿Qué tengo que hacer? No se debiliten tus manos. Cuando nos entra tantito de duda o de incredulidad en nuestros corazones y empezamos a aterrarnos, entonces ya no queremos hacer nada, nos paniqueamos, nos paralizamos y ya no queremos servirle, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces, te lo confieso, en el servicio, porque te das cuenta de tu calidad como persona y también de tus capacidades, todas así mal, y te desanimas y dices, ya no, yo no estoy hecho para esto, yo no sirvo para nada, la mente, ya sabes. Pero me encanta que luego lo que tendemos a hacer es soltar todo y dejar de hacer todo lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Soltamos la toalla. Pero me encanta que dice aquí, no se debiliten tus manos, o sea, sírvele. Tú no tengas miedo, tú sírvele. Y habla de lo que ya vimos hace rato. Sirve al Señor, haz todo como para el Señor, no para los hombres. Ocupa tus días, tus fuerzas, tu mente, tu corazón para servir al Señor. El día de hoy sin temor. ¿Okay? Entonces, recordar, Dios está en nosotros. Dios es poderoso, ¿no? Dios nos va a salvar. ¿Para qué va? Y así acaba el libro de Sofonías, familia. ¿Va? Entonces, ¿qué te parece si le damos gracias al Señor por este estudio? ¿No? Vayámonos a casa pensando en esto, pongámonos a cuentas con el Señor, ¿no? Si no hemos hecho las cosas bien, si estamos desconfiando del Señor, pidámosle que purifique nuestro corazón, que nos quite el temor, que nos dé fe, ¿verdad? Porque Él es un Dios bueno. Señor, te damos gracias por tu palabra y por todo lo que estamos leyendo en este día, Señor, ya terminando este libro. Por favor, llénanos de tu Espíritu Santo y ayúdanos a ir a casa completamente confiados en ti, Señor, en tu bondad. En el nombre de Jesús.